por invitarnos a participar en esta jornada. Y bueno, mi intención es contaros un poco la sustitución, cómo ha avanzado, plasmar también mi experiencia personal en lo que fue un proyecto de sustitución y lo importante que es, y dar herramientas para avanzar en este terreno. Bueno, lo primero es situarnos, el contexto, saber dónde estamos, ¿vale? En cuanto a nuestro marco laboral, que nos lo sabemos todos de manera activa y pasiva, la sustitución queda recogida en toda nuestra normativa. Tenemos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 15, ¿no?, sustituir lo peligroso por aquello que entrañe menos peligro. Ay, es que no funciona el... Bueno, prueba el mando, pero no... Bueno, da igual. En el Real Decreto 374, donde dentro del artículo 5 menciona que hay que sustituir el agente peligroso, y entrando ya en la normativa específica, el Decreto 665 de agentes cancerígenos y mutágenos, ya le dedica un artículo especial, cuyo título es Sustitución de agentes cancerígenos y mutágenos. Pero no solamente en este artículo, sino que dentro de este Real Decreto, si nos vamos un poquito más abajo, en el artículo 10 dice información a las autoridades competentes. Y en el apartado F, dentro de que dice que el empresario deberá suministrar a las autoridades competentes información cuando solicite, dice criterios y resultados del proceso de sustitución. Yo me pregunto si a las autoridades competentes les ha llegado en algún momento, en alguna empresa que ha hecho una sustitución y que esto haya llegado o lo haya solicitado la autoridad competente. Nos quedamos en el artículo 4, donde vemos sustitución, pero luego fíjense lo que dice el artículo 10 del decreto 665. Y bien, estamos hartos de ver en la jerarquía de control que la eliminación y la sustitución están siempre en la cúspide de esa jerarquía y, sin embargo, no siempre acaba siendo así. Vamos, que tenemos la sustitución en la normativa por activa y por pasiva hasta el aburrimiento. Pero bien, ¿por qué no llega la sustitución? ¿Por qué no siempre es tan efectiva? Pues porque es difícil. Hay que poner recursos y hay que poner empeño y actitud. Primero identificar y luego querer modificar aquello. Pero bien, viene con el cambio de normativa, que vino lleva más de 10 años, con los reglamentos, el reglamento REACH y luego el CLP, que clasifica sustancias y mezclas, pues esto empieza a tomar otra perspectiva. Nosotros en el campo de la prevención, claro, estamos acostumbrados a manejar nuestra normativa y aparece la normativa de comercialización de sustancias. Entonces, aunque no es directamente competencia del técnico de prevención, y la autoridad competente de estos reglamentos es otra, que no es la que venimos viendo, Inspección de Trabajo, es importante que nos familiaricemos con ella porque nos aporta mucha información y es donde se está moviendo y avanzando estas campañas de eliminación y sustitución. ¿Vale? En toda la cadena, digamos que el mayor impulso se está dando ahora desde la parte de arriba, que serían los fabricantes, importadores y también los proveedores. ¿Por qué? Porque se ha visto en varios otros informes que vamos a ver ahora después que cuando uno llega a una empresa, sobre todo una pyme, somos un país y somos una comunidad, la Comunidad Europea, la Unión Europea, es principalmente de pymes. O sea, no es tan fácil llegar a esta empresa. Y si nosotros planteamos una sustitución, él dirá, pues le voy a preguntar a mi proveedor si esto es peligroso, que me dé otra cosa. ¿Vale? La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas, que es la que registra la encargada de este registro de sustancias, pues ha visto que el proveedor es fundamental en esa sustitución. Es decir, nos estamos empezando a ser un poco del ámbito nuestro de prevención de lo que es la empresa, porque la sustitución va a venir también desde más arriba. Va a haber otros actores implicados en este proceso. Y además nos van a invitar, que vamos a verlo después, cómo tenemos que cambiar también un poco el enfoque de esa sustitución. Y la verdad es que, habiendo participado en un proyecto de sustitución, uno se da cuenta que es verdad, ¿no? Pues ahora esto se han dado cuenta las autoridades competentes, desde más arriba, que hay que hacer algo, que hay que cambiar. Para ello, bueno, si no lo saben, yo les recuerdo, el REACH, el reglamento REACH y CLP, la autoridad competente es Sanidad, Medio Ambiente y las comunidades autónomas, y la Ley de Prevención, pues tenemos Empleo e Inspección de Trabajo, ¿vale? Porque son autoridades diferentes, y la información va a venir de entidades distintas. ¿Vale? Las figuras, por tanto, vamos a tener el fabricante e importador, y en cuanto afecta a sustancias
químicas aborda no solamente trabajadores, que es nuestro ámbito, pero también medio ambiente y consumidores. Y nosotros, en el ámbito de la prevención, tenemos el empresario y el usuario va a ser el trabajador. ¿Vale? Esto es importante saber el contexto para saber a qué nos estamos refiriendo. Y preguntarán que por qué les estoy contando yo esto. Pues porque dentro del reglamento REACH, cuya enfoque usuario principal es el fabricante o importador, hay una parte de este reglamento, sabrán ustedes que está el registro, evaluación y autorización. Y en ese procedimiento de autorización es donde queda recogida en este reglamento la sustitución. Acuérdense que no estamos en el ámbito de la prevención, pero es fundamental saber que esta normativa está ahí, nos afecta por la información que nos aporta, la comunicación de peligros y la formación sobre sustancias. Bien, en este proceso de autorización, ¿qué significa? Pues que si una empresa quiere seguir comercializando una sustancia para un determinado uso, tiene que estar, digamos, autorizado. Por eso se llama proceso de autorización. Se tiene que dar ese permiso. Y entonces, en esa información que presentan las empresas para el registro de sustancias, cuando hay una que para un determinado uso se requiere este permiso, pues tienen que aportar mucha más información. Esa información es la que a nosotros, como técnicos de prevención y como higienistas, vamos a poder usar para llevarnos a la empresa para favorecer el proceso de sustitución. Ahora lo vamos a ir viendo. Este proceso de autorización, ¿a qué sustancias va a afectar? Pues evidentemente a las más peligrosas. Va a afectar a los cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción, según la clasificación del reglamento CLP, sustancias que sean persistentes, bioacumulativas y tóxicas, como ya mencionamos, el REACH afecta no solamente el ámbito laboral, sino también para medio ambiente y consumidores. Entonces, también va a tener una importancia relevante en cuanto a la toxicidad de sustancias para medio ambiente. Y también va a abordar sustancias de alto nivel de preocupación. Aquí entrarían, por ejemplo, los conocidos como disruptores o alteradores endocrinos, ¿vale? A este mismo nivel. Pues ese proceso de autorización, donde hay que dar un permiso para poder seguir comercializando y que la sustancia esté en el mercado, para esos usos hay que pedir un permiso. Y entonces, en ese procedimiento, pues la agencia, digamos, lo que funciona es que se identifican una serie de sustancias que se incorporan en una lista de candidatas, porque van a ser aquellas posibles que van a entrar en ese proceso de autorización. En esta lista de candidatas, que aunque todavía no se incorporan realmente al proceso de autorización, pero ya el reglamento impone una serie de obligaciones para los fabricantes e importadores frente a esas sustancias que están en lista de candidatas. Además, es un aviso de que a lo mejor una sustancia y un determinado uso va a dejar de comercializarse, porque puede llegar a que eso no llegue a fin. ¿Qué pasa? Si yo soy una empresa que estoy utilizando esa sustancia, jolín, pues a lo mejor en un futuro voy a tener problemas con esto, o me la van a dejar de servir, o va a ser más caro, evidentemente, pasar por el proceso de autorización al fabricante le va a suponer, tiene un coste económico, eso va a repercutir al final en toda la cadena. ¿Vale? Si yo, en mi escenario técnico de prevención, llego a la empresa y sé que una sustancia está en lista de candidatas, le puedo decir, oiga, además de que la ley le dice que tiene que sustituir, igual deja de comercializarse y deja de tener usted esta sustancia aquí, ¿no? Con lo cual, está empujando mucho la normativa de mercado en lo que es en el ámbito de la prevención. Frente a ese proceso de identificación e inclusión en la lista de candidatas, luego pasarían de ahí al anexo 14, que es donde están realmente las que ya sufren ese proceso de autorización. Lo que pasa es que es un procedimiento que va despacio. Si uno entra en la web de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas, pues hay 181 sustancias en la lista de candidatas, que son las que hay que prestar atención para ver qué pasa con ellas, y 43 dentro del anexo 14. ¿Vale? Que decir que esta autorización no es para la sustancia en su totalidad, sino que va a usos específicos de esas sustancias, ¿vale? Porque hay una serie de usos identificados para sustancias y unos se pueden autorizar y otros no. Aquí les he puesto, bueno, los enlaces están ahí a las listas oficiales. Después de esto, si una sustancia entra en autorización, el fabricante o importador dice, ¿qué tengo que hacer? Pues bien, tiene que solicitar ese permiso. Para ello tiene que presentar pues, la identificación de la sustancia, la especificación de los usos, el informe de seguridad química, el análisis de alternativas. Aquí es donde ya empezamos a ver opciones y herramientas o información que a mí como técnico me van a servir para mí si quiero impulsar o quiero promover en una empresa la sustitución.
porque las empresas estarán obligadas, para esas empresas estas sustancias sujetas a autorización, a presentar un análisis de alternativas y un plan de sustitución. ¿Vale? En el ámbito de la prevención, nosotros muchas veces, yo técnicos, dice, bueno, sí, vale, yo llego a una empresa y quiero promover una sustitución, ¿qué tengo que hacer? Busco información. ¿Vale? Pues aquí las empresas están obligadas a presentar esta información. Y si uno entra en la web de la Agencia Europea, se va a los procesos, al apartado de autorización y ve todos los informes que se han enviado pidiendo esa autorización, se ven los análisis de alternativas, es decir, a una sustancia hay unos usos. Ellos presentan unos informes de las alternativas posibles y además dicen si son o no son viables esas alternativas. ¿Vale? Es más, para darles un ejemplo, esto lo pueden ver ustedes entrando en la página web. Para unas pinturas, no sé si llevan un cromato, cromo 6, ya saben ustedes la peligrosidad del cromo, presentan varias alternativas, se usa como un pigmento y ellos dicen que el tono que esa pintura le da final, pues que parece ser que repercute a nivel psicológico en cómo afecta el objeto tener un artículo con una pintura más brillante u otra. ¿Vale? Pues entonces, para que vean hasta qué detalle hilan las empresas justificando que no hay alternativa. O si la hubiera, también la presentarán. Y esta información está ahí porque en un futuro habrá posibles alternativas o parecidas donde nosotros podemos extraer esa información y es público, o sea, es de acceso, se puede acceder a ello, que es parte de la importancia del reglamento y es lo que los agentes sociales siempre pidieron, es la transparencia en este proceso, el tener esa información disponible. Pues está ahí, hay informes que presentan las empresas que han solicitado autorización y para esos usos y qué alternativas hay, o sea, saben que hay alternativas, porque de hecho las presentan, pero claro, tienen que justificar por qué no cambian una cosa por otra. Vamos a ir viendo también después, hay unos informes de la agencia que han ido viendo y estudiando los informes que han recibido de autorización y qué sale de ahí, qué presentan las empresas. Vale, aquí les pongo el procedimiento del esquema que presenta la agencia de cómo solicitar una autorización. Entonces, cuando no se puede llegar a alcanzar una alternativa viable o las empresas justifican con todos esos informes que las alternativas no valen, pues aparte de eso tienen que presentar un plan de medidas técnicas y de control, bastante más específico de lo que venimos viendo, con lo cual nosotros dentro del ámbito de la prevención y en nuestras evaluaciones de riesgos vamos a poder extraer de ahí también toda esa información y qué medidas técnicas. Entonces, a pesar de que la sustitución puede no llegar a tener éxito como tal y no se cambia una sustancia por otra o por otra tecnología, sí que mejora en la implantación de medidas técnicas. Y este es uno de los efectos que nosotros vimos trabajando en ISTAS, en el proyecto de sustitución, lo que conseguimos. Al final del todo no llegamos a realizar tantas sustituciones como nos hubiera gustado, pero sí que se mejoraron en las empresas, en pequeñas empresas, las medidas técnicas y de control. Entonces, dentro de que, bueno, no sé si llamarlo éxito o no éxito, porque no se sustituyó todo, pero, oye, aquello mejoró. Y donde no había medidas se pusieron y donde las había se mejoraron. Pues esa es una de las ventajas también de intentar impulsar la sustitución, que aunque no se llegue a ello, se mejoran las medidas técnicas y de control. Y esta información la plasman además las empresas, porque claro, si yo soy fabricante, pido permiso para seguir vendiendo mi sustancia, presento toda esa información y digo, mira, hay 5 alternativas, pero no me sirven. Pero a cambio, digo que para utilizar mi sustancia, estas son las medidas para asegurar que se sigue trabajando de manera segura. El reglamento, además, deja esa puerta abierta donde dice que se concederán estas autorizaciones cuando el riesgo que presenta para la salud humana o medio ambiente está controlado. Y esto además irá en ese informe de seguridad química y también dice que, digamos, esta es la parte un poco más así, ¿no? Que genera más dudas de si se demuestra que las ventajas socioeconómicas compensan los riesgos derivados para la salud humana o el medio ambiente. El tema está claro, evidentemente, desde nuestro punto, pues esto
no gusta tanto, ¿no?, el meter el tema socioeconómico, cómo se valora, ¿no?, que es mejor vender que no vender. Pues bien, en la web, las sustancias para las que se ha solicitado autorización, hay aproximadamente 120 solicitudes. Varía en cuanto al número de sustancias porque puede ser misma sustancia y diferentes usos, y se piden autorizaciones para esos usos. Encontramos cromatos, tricloretileno, óxido arsénico, todas ellas maravillosas. Pues bien, la Agencia Europea, entre las cosas que está haciendo bien, y claro, les desbordó mucho el tema de los reglamentos, han hecho un estudio de impacto socioeconómico de esas autorizaciones. Ha dicho, vamos a ver qué nos ha llegado y qué hay en estos informes, ¿no? Y este informe es del año pasado. Pues bien, ¿quiénes son los que han solicitado más autorizaciones? Pues evidentemente los que fabrican más. Pues Alemania, Francia, Italia, Holanda y Reino Unido, ¿vale? Son los principales países que han solicitado autorización para seguir vendiendo estas sustancias, ¿vale? Además, en este informe, muy interesante, pues aparece una valoración de los beneficios socioeconómicos. Entonces, hay una valoración socioeconómica que han hecho las empresas como fabricantes e importadores, ¿vale?, frente a esa misma valoración hecha por el Comité Socioeconómico de la Agencia. ¿Y qué sale aquí? Pues como ven ustedes en la gráfica de arriba, los fabricantes e importadores sobrevaloran los beneficios frente a la misma valoración que hace el comité de la agencia, donde dice que los beneficios no son tantos, frente a vender o no vender y seguir con la sustancia en el mercado. Y en cuanto a los riesgos, pues en la gráfica de abajo igual, se pidió a los fabricantes e importadores que hicieran una evaluación de riesgos de si la sustancia y unos usos se siguen adelante o no. Evidentemente, los fabricantes e importadores, me lo ven en la gráfica de abajo, esa valoración, pues infravaloran los riesgos frente a la misma evaluación hecha por el comité de la agencia. El comité de la agencia, el comité de evaluación de riesgos de la agencia, dice que esos riesgos son mayores que lo que el fabricante e importador aportaron esa información. Dice en este caso la gráfica de abajo se refiere a cáncer de pulmón o cáncer intestinal. La agencia sí que dice en el informe que no es fácil aportar estos datos y que no saben si esa infravaloración de los riesgos por parte de fabricante e importador si se debe a la dificultad de obtención de datos o si es estratégico, ¿no? Ahí lo deja y no dice más, ¿vale? Pero ahí están los datos, ¿vale? Esto es lo que se ha presentado a autorización. Y bien, ya entrando en lo que es el procedimiento de sustitución, luego les voy a contar qué ha seguido haciendo la agencia, ¿vale? Cómo ha ido avanzando, cómo ha quedado este tema. Bien, entrando ya más en la parte de campo, a lo que es la sustitución, ¿vale?, y a nuestro terreno. Evidentemente, pues la propia palabra lo dice, sustituir una cosa por otra, ya sea por una sustancia menos peligrosa o por otra tecnología alternativa. Bien, luego nos dicen que vamos a tener que cambiar esta mentalidad y veremos por qué, y ampliar esa definición de lo que sería la sustitución. Cuando uno llega a la empresa, no sé si algunos de ustedes han hecho alguna vez sustitución, pues evidentemente siempre hay una resistencia al cambio. Y entonces, entre los argumentos cuando llegas ahí a sustituir, antes de nada es, esto es peligroso, vamos a intentar cambiarlo. ¡Ay, no! Bueno, igual le presento algo que es más barato, ¿vale? Pero siempre uno se encuentra con esa resistencia. Entonces, los argumentos que aportan, además que los he vivido, es que el cliente se me va a ir a la competencia, producir esto es nuestro negocio. Claro, si uno quiere plantear una sustitución y la sustancia es vital en el proceso productivo de la empresa, pues va a ser casi imposible plantear ahí esa sustitución. Pudiera darse el caso de que no hay alternativas o que la alternativa no rinde igual. La viabilidad es fundamental. Uno se da cuenta que si uno quiere quitar una cosa y plantear otra, tiene que tener la misma funcionalidad, la misma viabilidad técnica. Si no, tampoco va a ser efectiva esa sustitución. O en otras ocasiones,
Cuando planteas, cuando nosotros hacíamos búsquedas de alternativas, pues bueno, a lo mejor quitabas una sustancia que era peligrosa, introducías otra tecnología que había disponible, pero a lo mejor introducías riesgos físicos. Claro, hacer un desplazamiento de riesgos, pues no puede ser. O a lo mejor plantear un cancerígeno, por ejemplo, al formaldehído, había una alternativa, pero era mutágeno categoría 2. Entonces, bueno, sí, claro, es un poco menos peligroso, pero bueno, tampoco es ideal, ¿no?, quitar una cosa por otra. ¿Vale? Pues esas situaciones uno se las encuentra cuando se plantea la sustitución. Pero bueno, sí que es cierto que sustituir es posible y se llega a hacer sustituciones. Y hay bastante más información de la que pensamos, lo único que hay que buscarla. ¿Vale? Y en ese sentido, la normativa de mercado, el REACH y el CLP, empujan bastante eso y nos ofrecen mucha información. Bien, entre los factores que obviamente van a influir en la sustitución, pues hay un tema de costes, la legislación, la funcionalidad, la viabilidad de las sustancias, también la comunicación, los aspectos sociales, la imagen de las empresas ha empujado también a la sustitución, la calidad del producto final, si es la misma o no, y la información disponible. Claro, si no hay información es muy difícil llegar a sustituciones de éxito. El primer motivador, ¿vale?, que nos hemos encontrado es que viene por la exigencia legal. Las empresas sustituyen porque, bueno, como lo dice la normativa, pues se sustituye. En otras ocasiones por necesidad técnica, con mucha menos repercusión, por presión del mercado, por demanda social, de agentes sociales, empresas en búsqueda de la excelencia. En este sentido hay muchos programas. La industria química en Europa tiene programas de química sostenible, química responsable, ¿vale? También han empujado a la sustitución o como ventaja competitiva. A veces el ir a lo verde, ¿no?, pues puede llegar a ofrecer una ventaja. Entrando ya en lo que es el procedimiento de sustitución, evidentemente lleva una serie de pasos y hay varias metodologías que uno con sentido común, pues bueno, si lo aplica llegaría a lo mismo. Lo primero es una identificación del problema. Si tenemos, evidentemente estamos hablando de cancerígenos y mutágenos y ya sabemos que queremos sustituirlos. Habrá que ver también búsqueda de información de alternativas, qué opciones hay, comparar las distintas alternativas, hacer pruebas de ensayos piloto, evaluar los nuevos riesgos y aquello hasta ver que será efectivo. Eso todo es fundamental. Nosotros nos dimos cuenta en la práctica que hay que tener un equipo multidisciplinar. ¿Vale? El técnico de prevención solo, si quiere llegar allí y decir quiero sustituir esto, o tiene una experiencia muy clara anterior o no va a poder hacerlo solo. Va a tener que contar nosotros cuando hicimos el proyecto, pues estamos nosotros como técnicos, contábamos con los delegados de prevención, contábamos con los trabajadores, contábamos con el apoyo de la empresa, con personal de recursos humanos o los responsables de prevención dentro de la empresa, incluso con fabricantes y proveedores de algunas de las cosas para poder llegar a una solución. ¿Vale? No es, esto hay que tenerlo claro porque no es una cosa que uno pueda llegar solo, a no ser que replique una experiencia de un sitio a otro, sino que esto tiene que ser de carácter multidisciplinar. Pues bien, yo voy a hablaros dentro de estas estrategias de sustitución, de los principales pasos y qué herramientas vamos a tener dentro de ellas. Hay otra estrategia que aparece en una guía de la Comisión Europea de sustitución. ¿Vale? Ellos han aplicado en los negocios, está muy visto, el círculo de Deming, el Plan Do Check Act de Deming, donde lo han aplicado a la prevención y dan unas guías de decir, mira, lo podéis hacer en 7 pasos o en 4 pasos. Y además tiene ejemplos prácticos, tiene fichas para ir rellenando, para meter las alternativas, ¿vale? Son herramientas que nos ayudan para ese proceso. Aquí os pongo la estructura de esta guía y los pasos y que uno puede seguir y qué información ofrece esta guía. Está disponible de manera gratuita para favorecer este procedimiento. Bien, pues uno de los primeros pasos cuando ya hemos identificado nuestro problema es la identificación de alternativas. ¿Dónde vamos a poder identificar alternativas? Pues bien, hay muchos listados de sustancias, tanto ofreciendo las características peligrosas, sustancias que deberían sustituirse y posibilidad de alternativas. Vamos a tener información en la ficha de datos de seguridad,
vamos a poder tirar de proveedores, información sectorial. ¿Vale? Otro de los puntos claves que se está trabajando desde la Agencia Europea es a nivel sectorial, porque cada sector sabe para qué utiliza sus sustancias. Todas esas empresas a las que les afecta, pues al final, si una consigue un cambio con éxito, se puede llevar al resto de empresas que hagan lo mismo. Por eso hay un énfasis también a nivel sectorial por parte de la Agencia de transmisión de conocimiento y de información. Yo os he puesto aquí algunos ejemplos donde se pueden encontrar información de sustancias y también alternativas a esas sustancias peligrosas. Nosotros en el instituto tenemos el Infocar-Kim, que es la base de datos de sustancias cancerígenas. Tenemos los que están clasificados a nivel legal y en algunos de ellos damos información de alternativas. No para todas las sustancias que aparecen ahí, pero sí que para muchas de ellas hay alternativas. Pues están en nuestra web. También Francia tiene una web dedicada de sustitución de cancerígenos, mutagéneos y tóxicos para la reproducción, donde uno entra ahí y puede encontrar información. Hay fichas donde también van los usos. Y estamos viendo que las sustancias no es solamente la sustancia en sí, sino que hay que ver el papel que juega la sustancia en el proceso para poder cambiarla. Pues aquí les enseño la ficha de tricloetileno para limpieza en seco. ¿Vale? Pues de percloro. Pues, como veis, hay iniciativas por parte de muchos países de promover este procedimiento. También los alemanes, en sus guías técnicas, ofrecen herramientas y alternativas. ¿Vale? Nos dan alternativas a sustancias y a procesos, tanto si son cambios de sustancia por sustancia, como si son cambios de sustancia por otra tecnología que se pueda emplear. Y luego también información a nivel, como ya les digo, a nivel sectoriales. Está el Clean Tool para la limpieza de piezas metálicas y alternativas a esos procedimientos, y además detalla también en función del tamaño de la pieza, si más grande, si más pequeña, el tipo de limpieza que se aplica y alternativas posibles, y también de hospitales en el ámbito sanitario. O sea que información hay, lo que pasa es que, claro, esto lleva tiempo. Nosotros dedicamos mucho tiempo a un proyecto de sustitución y, claro, todo lo que es la búsqueda de información, pues bueno, el técnico de prevención de a pie posiblemente no disponga de este tiempo en el día a día para dedicarse a esto. ¿Vale? Por eso la transferencia de información y trabajar en equipo es fundamental, porque si no, no se va a llegar a ella. También hay otro portal de sustitución. Con la campaña de la Agencia Europea estaban desarrollando una herramienta para ayudar a la PYME a llevar a cabo una mejor gestión de sustancias químicas, enfocadas sobre todo a sustancias peligrosas. El tema está en que yo estuve en el seminario de la agencia y, claro, cuando plantean las cosas sobre qué incorporar en la herramienta, pues yo creo que realmente no llega a la PYME. No llega a la PYME porque, bueno, yo tuve la suerte o la desgracia de hacer una MBA donde se enseña, ¿no?, para futuros empresarios y demás. Allí la prevención ni existía. Allí el plan general contable y algo de recursos humanos y estrategia, finanzas, etcétera. ¿Vale? Entonces, es humanamente imposible casi que un empresario coja una herramienta de sustancias químicas para ver si sustituye o no sustituye. Como mucho, se va al departamento de gestión o a la asesoría y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer con esto de prevención? Pero vamos, muchas herramientas que se desarrollan para la PYME, pues es que no van a llegar. No sé si el que esté a pie de calle, yo cuando llegaba a la empresa, vamos, bastante era si el empresario allí sabía lo que tenía dentro. Si es que ni lo sabe. Cuando pedías información de las fichas, yo me acuerdo de algún taller, pues ahí, como el taller de la esquina, ¿no? Ah, pues sí, la información de las sustancias químicas. Toma, y me daban un CD con 1000 fichas que le había dado el proveedor. Y a lo mejor de esas 1000 utilizaba 5. Claro, y llego yo a decirle, oiga, sustituya. ¿Que sustituya y qué? No, como ha dicho Amelia antes, si no se identifica el problema, es imposible, no, ni siquiera hace saber lo que tiene. Entonces, es muy difícil llegar a la PYME, pero bueno, el técnico de prevención que estamos ahí en la higiene, precisamente para
este apoyo y este soporte. Entonces, tenemos que saber dónde podemos encontrar información y tirar de esas experiencias que han tenido éxito y llevárnoslas a otro sitio. Esto vamos a ver ahora después con lo que ha hecho la agencia, a lo que se han dado cuenta. Claro, es normal, a veces nos dicen, es que la Administración, claro, como estáis ahí, la Comisión Europea, pero si bajáis al planeta Tierra la historia cambia. Y que cierto es. Pero bueno, ahora han hecho unos estudios y se han dado cuenta. Bien, cuando tenemos alternativas hay que compararlas. El análisis de alternativas, si unas u otras. Cuando comparamos alternativas es importante también tener herramientas que nos comparen esas alternativas. Es importante tener información sobre esas alternativas, no solamente información sobre la peligrosidad. Claro, nosotros en el ámbito de la prevención, dices, entre comillas, no es relativamente fácil encontrar información sobre esa peligrosidad, pero ¿qué sé yo de la viabilidad técnica o la funcionalidad de algunas sustancias? Como formen parte de un producto final, pues yo no sé qué le aporta esa sustancia al producto final. Claro, si es un producto de limpieza, pues bueno, sí, evidentemente es más sencillo. Va a ser más sencilla la sustitución en un proceso de limpieza que en otra cuando forma parte de eso. Yo tengo que tener esa información. El técnico de prevención no siempre está dotado de esa capacidad. En otro caso me acuerdo que utilizaban una sustancia para limpiar las señales de tráfico. Y claro, cuando tienes una sustancia, cancerígena o no, que pasas un trapo y aquello se ha limpiado, bien, cuando le dices al trabajador que tiene que frotar ahí media hora, pues te dice que casi que prefiere tener el cancerígeno, que total, como le va a matar en 20 años, pues, o sea, no siempre es tan fácil y hay que estar mucho ahí y ver la realidad y cuáles son los problemas para poder identificarlos. Porque por eso la importancia de que sea multidisciplinar, ¿no? El que lo usa, el que lo diseña, el que lo mete en la empresa, el que lo compra, el que lo vende. Bien, para esos análisis de alternativas hay también muchas herramientas. Hay herramientas de evaluación, el método de columnas alemán, hay algunos estudios de los americanos de comparación de alternativas. Aquí os pongo, por ejemplo, el modelo de columnas alemán. Es simplemente de peligros y que atienda a peligros físicos de salud y medio ambiente, porque claro, quita un peligro para la salud, pero lo pongo en el medio ambiente, bueno, pues sí, evidentemente no es ideal, claro, pero dependiendo del papel que juegue la sustancia dentro de la empresa, pues bueno, sí que se puede llegar a un tipo de desplazamientos, pero hay que tener herramientas para hacer ese tipo de análisis. En este sentido, yo creo que una de lo mejor que han hecho y han tardado muchos años en desarrollar estas herramientas es por parte de la OCDE, presidido también por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas y la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente americana. Han desarrollado una toolbox, aquí les pongo el enlace. Fíjense que esto, lo multidisciplinar que está la OCDE, la Agencia Europea y la Agencia Americana. ¿Vale? Lo que han desarrollado dentro de esta web es un recopilatorio de casi todas las bases de datos que hay disponibles en Internet, la mayoría de acceso gratuito, con información de sustancias, con herramientas de evaluación de alternativas, con estudios de casos reales que han filtrado, ¿vale? No han metido cualquier cosa, han analizado todas las experiencias que se han hecho de sustitución, cuáles son válidas y están en la web. Y también han añadido todos los marcos normativos en relación a sustancias y sustitución. Vale, está todo recopilado aquí. Ha sido un trabajo que yo sé que llevan muchos años trabajando en ello y que le están dando divulgación. Vale, yo creo que no hay casi nada que no esté dentro de esta web. Les invito a que lo visiten. Además, permite filtrar, que es importante el tener filtros, porque a veces, en función de lo que uno va buscando de alternativas, si voy buscando la funcionalidad, la viabilidad, cierto peligro, pues lo puedo filtrar. Y me aparecen aquí en la web todas las herramientas que han encontrado de muchísimos países y fuentes de datos de información. ¿Vale? No será porque no tenemos información sobre sustancias ni herramientas. ¿Vale? Ahora hay, claro, el saber llegar que esto existe. ¿Vale? Porque como algunas cosas no están dentro de la prevención, sino que van más a la comercialización de sustancias, pero está ahí.
Pues aquí, en todas estas, en esta web, está todo esto, está dentro de ese único sitio y todas las herramientas disponibles. Y aquí, dentro de esta web, por ejemplo, uno de los estudios de caso, fíjense las empresas que han incorporado programas de química verde y química sostenible. ¿Vale? Pues están ahí publicados y se pueden ver esos ejemplos. Y luego, como ya les decía al principio, la Agencia Europea en el tema de sustitución lo está promoviendo muchísimo. ¿Vale? Están haciendo muchísimas jornadas a nivel sectoriales, están enfocando a los proveedores también de sustancias. Aquí vemos varias jornadas que están haciendo, por ejemplo, en el sector textil, lo ven abajo ahí en la esquina, donde dicen por qué tenemos que sustituir y demás. La desventaja de esto es que casi toda la información, la mayoría, está en inglés, ¿vale? Pero muchas de las cosas empiezan a aparecer en castellano. ¿Vale? Hay vídeos sobre cómo sustituir, con lo cual, bueno, tenemos unas herramientas que todo ese tiempo del que no disponemos, pues bueno, nos facilita un poco nuestra labor. ¿Vale? Y esto sigue, o sea, vean que es reciente. Nosotros llevamos viendo en prevención la sustitución desde hace muchos años. Y sin embargo, bueno, desde que lleva la ley de prevención, y estas son jornadas del 2017, se ha tardado un poco, pero bueno, y se está enfocando desde lo que es la comercialización, la fabricación de las sustancias. Evidentemente, si lo quitamos del mercado, se nos acaba ese problema dentro de la prevención. La Agencia Europea encargó un estudio a los americanos, al Lowell Center de Producción Sostenible, sobre la situación en Europa. ¿Cómo era la situación en Europa de la sustitución? ¿Por qué no estaba llegando? Si ya es que además ya había normativa donde se ponía la sustitución, el Real Decreto, la Ley de Prevención, que vienen de las directivas, ¿por qué costaba tanto? ¿Cuál era esa situación? Pues bueno, el resultado de este informe dice que las políticas de la Comisión Europea y los Estados miembros promueven la sustitución. Sí, está en la legislación, pero vale, ya está. Está ahí, pero uno se acostumbra a oírlo. Vale, sí, lo ponemos, llegan las evaluaciones, eliminar, sustituir, medidas técnicas, como loros, pero realmente no es real. ¿Vale? Dice además que en ese informe que el principio de sustitución no va a la par con los recursos. Le está poniendo de manifiesto que está fenomenal que usted lo ponga en normativa, pero si no hay recursos para ello, para impulsar esto, pues no va a llegar a la empresa. Además, les dice también que la viabilidad técnica es un aspecto clave a la hora de impulsar esa sustitución. Y van a proveedores y a esas técnicas, y que es una barrera muy importante en la parte de sustitución. Además, el informe dice que la calidad y la consistencia de los análisis de alternativas es muy mejorable. ¿Vale? Esos análisis que hay de alternativas, pues no son del todo buenos. Hace falta mucho conocimiento y mucho énfasis en investigación. Les dice además que la Unión Europea, pues que no todos los países están al mismo nivel en cuanto a lo que es la sustitución, y que la investigación sobre la innovación de alternativas no va en línea con las prioridades legislativas. ¿Vale? Pues puesto sobre la mesa lo que dicen a la Comisión Europea y a la Agencia Europea, lo que en Europa estamos haciendo mal, y claro, pues estaría fatal que nos dieran los resultados sin decirnos qué podemos hacer. Pues bien, dentro de ese informe pues da una serie de recomendaciones. Dicen a la Agencia Europea que hay que construir una infraestructura para respaldar la sustitución. ¿Vale? Fíjense que esto ya estamos en las autoridades desde más arriba, ¿no? Donde ven que abajo no llega y que por mucho que arriba, si no se dotan de recursos, esto no va a llegar. Dice que hay que incrementar el compromiso y la colaboración para temas de sustitución y mejorar la capacidad técnica. Se dan cuenta que ni las autoridades, ni la parte de las autoridades competentes dentro de la Administración están capacitados a nivel técnico para promover esa sustitución, ni tampoco a nivel de empresas. Además, otra de las cosas que aparecen en el informe son fuentes de financiación, porque ven que hay financiación en muchos sitios que está disperso, que la gente no sabe dónde buscar dinero para investigar en temas de innovación y para sustituir sustancias peligrosas. Y entonces en el informe pues recogen toda esa información y de financiación. Dicen, bueno, si alguien quiere investigar, pues aquí están todos esos sitios donde se puede buscar dinero para ello. Y continuando con esto,
pues aparece todo el informe del 2016 con esas necesidades y las posibles estrategias que tienen que desarrollar la Agencia Europea y en Europa para llegar a la sustitución y acelerar el proceso. ¿Vale? Evidentemente se han dado cuenta que vamos mal, pero bueno, ahora ya esto es de 2017, si es del año pasado, es muy reciente con esas opciones esa estrategia de sustitución. Y entonces la Agencia Europea, con todo esto que les sale del informe, pues tiene una estrategia de sustitución que va del 2019 al 2023. ¿Vale? Por eso es importante estar al día con la normativa de comercialización, que es nuestra normativa de prevención, pero fíjense lo que está promoviendo ya desde arriba la sustitución. Y tendremos que atender a ella para llevarlo nosotros a esas pymes donde no llega. En esta estrategia, que sale el informe en enero de este año, los principales enfoques que va a llevar esta estrategia es aumentar las capacidades, el capacity building, tanto de las administraciones, de fabricantes, de empresas y trabajadores para esa sustitución. Facilitar el acceso a la financiación y el apoyo técnico. Se plantea que la Agencia Europea sea el facilitador o centralizador de toda esa información que hay ya disponible en cuanto a financiación y toda aquella que pueda surgir como nuevo para financiar proyectos que fomenten esa investigación. También facilitar el uso de la información de registro. No sé si ustedes estaban muy familiarizados, pero a veces mucha de esa información no era transparente. Ha habido mucha presión por parte de agentes sociales para tener acceso a esa información, ¿vale? Y ahora, bueno, pues tras ese empuje aparece bastante más de lo que había antes. Y que ya termino. Y que la agencia gestione esa información. A la Agencia Europea, si conoces la web de la ECA, llega muchísima información. Y lo que pretende hacer la ECA es, digamos, filtrar, recoger esa información que presentan los fabricantes y gestionarla y divulgar todo lo que aparece, lo que presentan en los informes, para que esas situaciones se lleven a cabo y que llegue a través de la cadena de suministro y extender el conocimiento. Y por último, dentro de estas estrategias, la creación de redes en relación a la sustitución. Redes en las que pretenden incorporar fabricantes, proveedores, suministradores, también a nivel sectorial, en las industrias sectoriales, para transmitir y colaborar, pasar ese conocimiento de unas empresas a otras, donde haya experiencias y que se transmita. Y con esto yo termino. Sí les recomiendo que estén un poco al día de lo que va pasando en la agencia, porque hay muchísima información ahí. No es fácil trabajar con la web de la Agencia Europea, ya solo para buscar sustancias es complicado. Para entrar en lo que es autorización, el procedimiento de autorización, sí que aparecen los informes de seguridad química, lo que se ha presentado, planes de sustitución y alternativas. Y están un poco al día porque están haciendo muchísimas jornadas, sobre todo principalmente sectoriales y de proveedores, justamente para promover esa sustitución. Pero eso somos nosotros los que nos lo vamos a tener que llevar a la calle, a la empresa de a pie, para que eso tenga éxito. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no sé si después de la mesa puede solucionárselo. Y muchas gracias a todos.